Siendo solo un niño, dejó toda su vida atrás para cumplir el sueño de convertirse en futbolista del Fútbol Club Barcelona. Lo tuvo muy cerca, de hecho llegó a ser el ojito derecho de Pep Guardiola. Aún así, jamás llegó a sentarse en el primer equipo y terminó siendo un trotamundos del balón cuya figura quedó salpicada por casos vinculados con la prostitución. Hoy, en Historias de Venom, Jonathan dos Santos. En la historia del fútbol ha habido varios casos de hermanos que han llegado a la élite e incluso han compartido equipo y competido al máximo nivel juntos. A la mente se me vienen ahora mismo los nombres de Jonathan dos Santos y Giovanni dos Santos. Seguramente te suene mucho más el nombre del segundo, puesto que en su momento fue catalogado como el nuevo Ronaldinho. Pero déjame decirte que Jonathan también fue un jugador que prometía, y mucho. De hecho, hubo un momento en el que llegó a convertirse en el niño mimado de un Pep Guardiola que arrasaba con un Fútbol Club Barcelona plagado de estrellas. Sin embargo, su carrera no terminó del modo esperado hasta el punto de ser protagonista más veces por sus escándalos que por su fútbol. Permanece atento a lo que te voy a contar a continuación porque no tiene desperdicio. Jonathan dos Santos nació en México, país en el que pasó parte de su infancia hasta que con 12 años la vida le cambió por completo. El Barça, club que como es de esperar tiene contactos y ojeadores por más de medio mundo, se había fijado en él. Es más, quería llevarle para la Masía junto a su hermano Giovanni. Ya te puedes imaginar cómo cayó esa noticia en la familia dos Santos. Uno de los mejores equipos del planeta quería contar con sus dos hijos para formarles como futbolistas. La ilusión era enorme, al mismo tiempo que crecía también la preocupación por todo lo que conllevaba fichar por el Barça a tan temprana edad. Cambio de país, nueva cultura, periodo de adaptación, etc. No obstante, todo eso no fue un impedimento y Jonathan y Gio pusieron rumbo a la ciudad condal. Una vez allí, Jonathan comenzó su andadura como jugador culé militando en las filas del Infantil A, desde donde fue creciendo y quemando etapas hasta llegar a un equipo muy importante dentro de la estructura del club azulgrana, el Juvenil A. Todos los jugadores que acaban siendo importantes ahí tienen serias opciones de recalar acto seguido en el filial, situándose muy cerca del fútbol profesional. He de decirte que Jonathan dos Santos no solo fue relevante en ese Juvenil A, sino que incluso llegó a ejercer de capitán. Por lo tanto, en el Barça consideraban que en él había futuro y así se lo demostraron. Y es que en 2009, el centrocampista mexicano veía como su figura en el club empezaba a ganar mucho más peso y mucho más protagonismo. Luis Enrique quiso contar con él para formar parte del filial, mientras que Pep Guardiola decidió que era el momento de que entrara en la dinámica del primer equipo y participara en la gira de pretemporada que el Barça tenía preparada por los Estados Unidos. Imagino que por aquel entonces Jonathan dos Santos debía estar en una nube. Estoy seguro de que echaba la vista atrás y llegaba a la conclusión de que había merecido mucho la pena abandonar su casa con 12 años para emprender una aventura que al menos ya le había llevado a compartir vestuario con Messi, Xavi, Iniesta y compañía, aunque parecía que lo mejor estaba por llegar. Fue convocado para la Supercopa de España de 2009 ante el Athletic y semanas más tarde, concretamente el 28 de octubre, debutaba de forma oficial en un duelo de Copa del Rey contra la Cultural Leonesa. Días después tendría minutos en la Champions. Ya en enero de 2010 se estrenaba también en la Liga. Como ves, y pese a que fue mucho más habitual verle en el filial, Jonathan dos Santos entró de lleno en los planes de Guardiola, hasta el punto de que parecía que de cara a la campaña 11-12 sería un jugador muy a tener en cuenta, pero la realidad fue un poco distinta. Al final, en el centro del campo del Barça estaban Iniesta, Xavi y Busquets, y si futbolistas como Keita o Yaya Touré no terminaron de tener hueco jamás, más complicado era que si lo tuviese un chaval venido de la cantera y con muy poca experiencia en la élite. A esto hubo que añadirle que su contrato estaba próximo a expirar y que había muchos equipos que, conscientes de su calidad, empezaban a llamar con insistencia a su puerta. Esto provocó que a finales de ese año 2011 se rumorease, y mucho, con que Jonathan dos Santos podría dejar el Barça. Ante esta situación, el propio Pep se encargó de hacerle ver al futbolista que podría tener cabida en un futuro en el Barça. De hecho, el entrenador catalán llegó a decir lo siguiente sobre el futbolista mexicano en sala de prensa: le tengo en una consideración muy alta, es un jugador demasiado bueno y de nivel demasiado alto para que salga tan joven del Barça. Curiosamente, a los pocos días de estas palabras se hacía oficial su renovación con el club culé hasta la temporada 14-15, pasando a tener una cláusula de rescisión de 30 millones de euros. El día del acto de su renovación, Jonathan dos Santos se ponía también delante de los micros y confesaba cómo había vivido los últimos meses. He pasado por todas las categorías, he luchado mucho y he tenido años difíciles, he estado a punto de irme del Barça, no todo es de color de rosa. Y por cierto, al igual que Jonathan, en este canal también somos luchadores natos, así que necesitamos tu apoyo. Por eso me gustaría que le dieras like a este vídeo y te suscribieras al canal. Volviendo al tema que nos ocupa, esa renovación fue la única gran noticia que llegaría para Jonathan dos Santos como futbolista del Barça. ¿Por qué? Muy fácil, apenas jugó. En las siguientes campañas siguió teniendo mucha más presencia en el filial que en el primer equipo. Cuando ya se convirtió a todos los efectos en jugador de la primera plantilla, sus apariciones fueron muy escasas. Y para colmo, en su última
campaña en Can Barça, sufrió una grave lesión en su rodilla derecha que le dejaría 6 meses en el dique seco. Una auténtica pena. Para que te hagas una idea mayor de cómo fue su paso en el primer equipo del Barça antes de fichar por el Villarreal en el verano de 2014, las estadísticas de Jonathan dos Santos vestido de azulgrana se resumen en 28 partidos oficiales disputados, solo 8 de ellos en calidad de titular y nada más que 824 minutos acumulados. Tiempo después de abandonar el Camp Nou, Jonathan dos Santos quiso recordar en todo momento su pasado como barcelonista, al mismo tiempo que reconocía una y otra vez su admiración por Guardiola. Por ejemplo, esto es lo que dijo en una de sus entrevistas: Guardiola es el mejor entrenador del mundo, un filósofo que sabe muchísimo. La verdad que a mucha gente le chocaron estas palabras de Jonathan dos Santos sobre Guardiola, un técnico que sabemos que ha sido criticado por muchos futbolistas que ya no se encontraban bajo su mandato y que no fueron titulares indiscutibles con él. Pero bueno, las declaraciones mostraban que aunque no jugara mucho, entre Guardiola y Jonathan dos Santos había un feeling especial. Y si no, nos explica cómo el exentrenador del Barça le perdonó la que lió precisamente en el verano de 2011, meses antes de su renovación. Ocurrió en junio, cuando Jonathan dos Santos se encontraba concentrado con la selección mexicana sub-22, vísperas de la disputa de la Copa América. Al parecer, él y otros compañeros contrataron a varias prostitutas de forma reincidente para que fueran al hotel donde se encontraban alojados. Cuando se descubrió esto, Jonathan dos Santos y el resto de futbolistas implicados fueron inhabilitados durante 6 meses para defender los colores de la selección, y además tuvieron que pagar una multa de 50.000 pesos. El escándalo fue mayúsculo, sí, pero no afectó a los planes de Luis Enrique y Guardiola con el jugador. Quizás ayudaron sus disculpas públicas. Estoy aquí para dar la cara, he cometido un error, la verdad es que estoy muy arrepentido por lo que hice y quiero pedir disculpas a la selección, a mis compañeros, a todo el cuerpo técnico y también a la afición de México, porque estaba representando a un país. Y aquí he de puntualizar algo, y es que Jonathan dos Santos no aprendió nada de aquel episodio porque años más tarde volvería a hacer lo mismo. Fue en 2018, justo antes de volar a Rusia para disputar el Mundial con México. Al parecer, los futbolistas del combinado azteca organizaron una gran fiesta con el cumpleaños de Chicharito como excusa. Pues bien, durante la fiesta se supo que también contrataron a varias prostitutas, armando un nuevo escándalo para una colección en la que también se encuentra el día que subió una foto a Instagram con una chica en la cama. Fue en 2020 y ambos, él y la chica que era su pareja, aparecían semidesnudos. Rápidamente la borró, pero el efecto de internet hizo que diera la vuelta al mundo. Cuando esto último ocurrió, Jonathan dos Santos ya era futbolista de Los Ángeles Galaxy, club al que llegó tras cerrar su etapa en el Villarreal en 2017. Poco después, de cara a la temporada 21-22, se convertiría en jugador del América. Y por cierto, tanto en el Villarreal como en los Galaxy, Jonathan dos Santos coincidió con su hermano Giovanni, otro trotamundos del fútbol cuya carrera también ha dado mucho de qué hablar. Y te aconsejo que veas su vídeo en las tarjetas. Y bueno, ahora llegamos al final del vídeo y me gustaría saber si crees que Jonathan dos Santos podría haber sido importante en el Barça si nunca se hubiera lesionado. Te leo en los comentarios, y si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte y darle like, y si te interesa seguir la actualidad del Barça te invito a seguir también el canal del Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom.